doctor Héctor de Bernardo y hoy utilizaremos la técnica estadística conocida como análisis de la varianza para analizar los visitantes a una tienda de venta de productos al público. Para comenzar voy a pasar brevemente las diapositivas que resumen esta técnica de análisis de la varianza y a continuación haré el análisis de los datos disponibles usando un programa llamado Minitab. Tenemos la primer variable, que es una variable independiente que solamente muestra un identificador de cada uno de los visitantes, empezando desde el 0 y terminando en el 23, o sea que contamos con 24 observaciones. La segunda variable es la edad promedio. Estos datos fueron obtenidos de los videos de seguridad de la tienda y mediante técnicas de procesamiento de imágenes se convirtieron las imágenes en estos datos. Entonces el software entrenado para detectar personas y detectar caras de personas y edades estableció la edad promedio en ese valor. También se indica si tenía anteojo o no tenía anteojo, si era hombre o mujer, si estaba sonriendo o no en el momento de hacer el pago en la caja, el instante en que se registró en la compra en la caja del establecimiento y el valor del ticket. Quiere decir que la primera persona, la suma de todo lo que compró fueron 1.073 pesos, la segunda persona compró 881 pesos y así sucesivamente. En el momento del pago se registra la foto de la persona, con base en el procesamiento de imágenes se determina si era hombre o mujer, si sonreía o no, si tenía anteojos o no, y una referencia de su edad. Muy bien, teniendo estos datos vamos a proceder al análisis de los mismos. Aquí tenemos una variable numérica que es la variable el ticket, cuánto compró, la cantidad que compró, la cantidad de dinero que gastó en la tienda, la persona. Tenemos otra variable numérica que es el momento en que hizo la compra. Tenemos una variable categórica que tiene dos niveles, es la variable sonríe y un nivel es falso y otro nivel es verdadero. Tenemos otra variable categórica que es el sexo, si era hombre o mujer. Tenemos otra variable categórica que es si tenía anteojos o no. Una variable numérica que es la edad y esta variable que en este caso es numérica pero solamente es el identificador. A las variables numéricas podemos sacarles promedio, desviación estándar, etc. O sea, la estadística descriptiva. Por ejemplo, en el caso de la variable ticket podemos obtener las estadísticas de esta variable. Vamos a quedarnos solamente con la parte de la ventana de Minitab donde podemos ver los resultados. Recuerden que en Minitab se puede ver los resultados y los datos, o solamente los datos o solamente los resultados. Aquí podemos ver que en la variable ticket hay 24 datos, cuál es el promedio, la suma de los errores, la desviación estándar. El mínimo fue 631 pesos, el mínimo que se compró, y el máximo 1.096 pesos. Ahora, desde el punto de vista de análisis de la varianza, como tenemos algunas variables categóricas, puede ser importante analizar, agrupar esta variable ticket en función de las variables categóricas. Entonces, por ejemplo, vamos a agruparlo por sexo. Entonces vemos que de la variable ticket, considerando la variable ticket, digamos, en la tienda fue visitada por 16 mujeres y por 8 hombres. El valor medio del ticket de las mujeres fue 925 pesos, de los hombres 750 pesos. Y este es el mínimo, primer cuartil, la mediana, segundo cuartil y el valor máximo. Aquí tenemos también la desviación estándar. Daría la impresión entonces que el ticket
promedio del sexo femenino es superior al ticket promedio del sexo masculino. Como tenemos 16 mujeres y 8 hombres, si yo quiero hacer un análisis de la varianza, tengo que tener en cuenta que la muestra está desbalanceada. Quiere decir que no tengo igual cantidad de hombres que de mujeres. Tengo que tener en cuenta este dato porque puede ser que ciertos análisis de la varianza no los pueda hacer debido a que la muestra está desbalanceada. Vamos a analizar, por ejemplo, el ticket en relación a si las personas sonríen o no. Aquí podemos ver que hay en 18 casos la persona no sonríe, en 6 casos sí sonríe, con lo cual también tenemos una muestra desbalanceada en relación al factor sonríe, y prácticamente vemos que no hay gran diferencia entre si sonríe o no sonríe respecto al ticket promedio. Acá tenemos el resto de los valores que ya mencionamos. Veamos ahora en relación a la otra variable categórica, que es si tiene anteojos o no. Vamos a quitar aquí el agrupamiento por la variable sonríe y vamos a ver la variable anteojo, o sea, el factor anteojo. Hay 22 personas que compraron y no tenían anteojos, y hay 2 personas que compraron y sí tenían anteojos. Parece que hay una diferencia importante entre si no tenían anteojos y sí tenían anteojos, pero como solo tenemos 2 datos para el caso de los anteojos, ni siquiera podemos sacar los cuartiles, con lo cual no parece ser muy útil la información que tenemos en relación a los anteojos. En cuanto a las relaciones entre las variables que son numéricas, podríamos ver si hay alguna relación entre ticket y la edad, o entre el ticket y el momento de la compra. En ese sentido podemos hacer un matrix plot, uno sencillo, y podemos tomar la variable ticket, la variable momento del tiempo que hizo la compra y la variable edad, a ver si podemos detectar alguna relación entre estas variables. En este diagrama nos está mostrando en el eje vertical la variable ticket, en el eje horizontal la variable instante de tiempo. Fíjense que pareciera que a medida que fue avanzando el día, todos estos datos son de un día, fue decayendo el valor del ticket. Este diagrama muestra la variable edad en el eje horizontal y la variable ticket en el eje vertical. No pareciera haber alguna relación entre ambas. Y este tercero muestra la variable edad en el eje horizontal y la variable momento en el eje vertical. Pareciera que tampoco hay ninguna relación. Como sabemos, esta matriz de gráficos es simétrica. Aquí tenemos la edad en el eje horizontal y el instante de tiempo en el eje vertical, y en este sector tenemos el inverso. O sea, tenemos aquí en el eje horizontal el tiempo y tenemos en el eje vertical la edad. O sea que estos dos nos dan la misma información, solo que están rotados. Lo mismo sucede entre este diagrama y este diagrama. Aquí tenemos el eje horizontal la edad, en el eje vertical el tiempo, y aquí tenemos en el eje vertical la edad, en el eje horizontal el tiempo. Por lo tanto, este diagrama es este mismo diagrama rotado 90 grados. Y lo mismo ocurre con estos dos. Tenemos en el eje horizontal el tiempo, en el eje vertical el valor del ticket, y aquí tenemos en el eje horizontal el valor del ticket y en el eje vertical el tiempo. Podríamos validar haciendo los coeficientes de correlación lineal entre estas variables numéricas. Vamos a obtener el coeficiente de correlación de Pearson con un 95% de nivel de confianza. Vamos a graficar la correlación y los intervalos. Los gráficos son los mismos que veíamos anteriormente. Nos dice que entre ticket y tiempo hay una correlación negativa
de 0,7, quiere decir que hay cierta correlación y cuando crece el tiempo se reduce el valor del ticket, lo que habíamos observado. Vemos que en el caso de la correlación entre ticket y edad tenemos una correlación muy cercana a cero. Por lo tanto, no podríamos decir que hay una correlación lineal entre estas variables para estas observaciones. Y aquí también no podemos decir que haya una correlación lineal entre estas dos variables considerando estos 22 datos. Aquí en la parte final vemos la matriz de correlaciones, punto 7, este punto 7, entre ticket y intervalo y momento del tiempo, menos punto 16, este menos punto 16, entre ticket y edad, y el momento del tiempo y la edad, donde también tenemos una correlación muy baja, en este caso positivo, pero de todas maneras no es significativa. Es decir que, resumiendo, tenemos aquí una muestra con 24 observaciones. Es una muestra desbalanceada desde el punto de vista del sexo, porque tenemos 16 mujeres y 8 hombres. Es desbalanceado desde el punto de vista de si usan anteojos o no, y es desbalanceada respecto a si sonríe o no, porque teníamos 18 datos que la persona no estaba sonriendo y solo 6 datos donde la persona sí sonreía. Además, vemos que hay una correlación lineal muy baja entre las tres variables numéricas, por lo tanto no podemos decir nada al respecto en cuanto a estas relaciones. Podemos aplicar ahora, tomando como variable dependiente el ticket, que es lo que nos interesa desde el punto de vista de impulsar la venta, y podemos tratar de analizar si hay algún efecto, por ejemplo, del sexo, donde vimos que podría llegar a haber algún efecto del sexo respecto del ticket promedio. Para ese fin, vamos a hacer un análisis de la varianza de un factor. Vamos a borrar datos que teníamos previamente y vamos a decir que nuestra variable de respuesta, nuestra variable dependiente es el ticket, y nuestro factor es la variable independiente sexo. Vamos a asumir todas las varianzas iguales, que es la forma estándar del método de análisis de la varianza. Es uno de los supuestos estándar del método de análisis de la varianza, y vamos a graficar, vamos a hacer todos los gráficos para la parte de los intervalos de confianza y todos los gráficos de los residuos para validar que los supuestos del método se estén confirmando. Vamos a analizar el ticket, cómo se ve afectado por el factor sexo, que tiene dos niveles, el nivel femenino y masculino. El método del análisis de la varianza, como siempre, supone que la hipótesis nula es que todas las medias son iguales. La hipótesis alternativa es que no todas las medias son iguales. Y en este caso tomamos un nivel de significación de 0.05 que corresponde a un nivel de confianza de 95%. Vamos a ver los resultados. Tenemos aquí un valor de P prácticamente cero. Como es menor que el nivel de significación, podemos decir que sí hay diferencia entre las medias del ticket para hombre o para mujer, por lo cual se rechaza la hipótesis nula. Y aquí podemos observar que una parte importante de la variabilidad de la muestra se explica por la diferencia entre los sexos. Tenemos las 16 mujeres, 8 hombres. Este es el valor promedio del ticket, valor promedio, desviación estándar. Acá podemos observar que las desviaciones estándar son un poco diferentes, por lo cual el supuesto básico de que las varianzas de ambos grupos son las mismas no se está cumpliendo en este caso. Habría que hacer un análisis de la varianza considerando que las varianzas no son iguales en todos los grupos, y se ve que sí hay una diferencia entre las medias de tickets para hombres y mujeres, porque el límite inferior del intervalo de confianza para mujeres está por encima
del límite superior del intervalo de confianza para hombres. Por lo tanto, no se cruzan, no se superponen y podemos decir con un 95% de nivel de confianza que sí hay diferencia significativa. Sin embargo, tenemos que tener cuidado porque vemos que hacer las desviaciones estándar diferentes, las varianzas son diferentes, y aquí vemos que los residuos no siguen exactamente una distribución normal. Hay desviaciones respecto de la línea recta que en el diagrama PP, que indicaría una distribución normal de los residuos, y además vemos que el histograma de los residuos tampoco está muy bien, tampoco se parece mucho a una distribución normal, de hecho es bastante asimétrico. Por lo tanto tenemos que tener cuidado. Vamos a ver si, a decirle al método que tenga en cuenta que no hay varianzas iguales para los dos grupos, hombre o mujer. Aquí vemos que ya no estamos considerando que todas las varianzas son iguales en todos los grupos, por eso estamos usando el test de Welch, que el valor de P está por debajo del nivel de significación y sigue habiendo una diferencia significativa en las medias, porque nuevamente los intervalos de confianza de las medias para mujer y para hombre no se superponen, sino que está por encima la media de mujer y de hombre. De todas maneras, seguimos teniendo aquí unos residuos que se alejan un poquito de la distribución normal. Probablemente esto puede deberse a que tenemos muy poquitos datos. Veamos ahora qué pasa respecto de la sonrisa. Cómo afecta la sonrisa en el momento de la compra a el ticket. Vamos a asumir, como siempre, para empezar, la suposición estándar de que todas las variantes son iguales. Y los resultados nos muestran que el valor de P está por encima del nivel de significación. Por lo tanto, no podríamos rechazar la hipótesis nula. O sea que las medias son iguales. El efecto de la sonrisa es que representa una cantidad muy pequeña de la variabilidad en relación a la variabilidad total, y los intervalos de confianza confirman que las medias son similares, no podemos decir que sean diferentes. Fíjense que aquí hay cierta simetría en los residuos, aunque todavía no podemos decir que son una distribución normal, pero se parece mucho más que en el caso anterior y sí parece haber cierto patrón. Vemos que al principio los residuos son principalmente positivos y al final del periodo de observación los residuos son principalmente negativos, con lo cual puede haber algún cambio entre el momento de algún patrón respecto del momento de las observaciones en relación con la sonrisa. En la variable ticket sí es una variable relevante para el negocio porque a través de entender bien la influencia de la edad en el ticket, de entender bien la influencia del sexo en el ticket, podemos tratar de enfocar los esfuerzos publicitarios hacia las personas y las edades que nos den un mayor ticket promedio. Vamos a ver ahora si hay alguna relación entre el efecto combinado del sexo y si la persona sonríe o no respecto al ticket promedio. Podríamos tomar el ticket, podríamos tomar si sonríe o no sonríe, el sexo y la interacción entre si sonríe o no sonríe el sexo. Y vamos a ver qué resultado obtenemos. El resultado que obtenemos es un error. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, el diseño no está balanceado. Yo entonces debería tener la misma cantidad de observaciones en el grupo mujer falso, en el grupo hombre verdadero, en el grupo mujer verdadero y en el grupo hombre falso. Como tengo 24 observaciones, debería tener 6 en cada grupo. Si quisiéramos verificarlo, podemos ir a estadísticas básicas y decirle, bueno, la variable ticket, vamos a
agruparla por la variable sonríe y la variable sexo. Y entonces vemos cuáles son los resultados. Entonces fíjense que nuevamente tenemos cuando sonríe es falso, tenemos 14 mujeres y 4 hombres, lo cual está desbalanceado. Y cuando sonríe es verdadero tenemos 2 mujeres y 4 hombres. Entonces, falso mujer 14, falso hombre 4, verdadero mujer 2, verdadero hombre 4. Entonces está completamente desbalanceado. Por lo tanto, con estas observaciones no podemos conocer si hay alguna interacción entre los factores. No podemos hacer un análisis de la varianza balanceado porque los datos están la muestra está desbalanceada. ¿Qué deberíamos hacer en este caso? Bueno, deberíamos conseguir más información. Deberíamos conseguir para la combinación hombre-falso, nos faltarían 10 datos para igualar los 14 que tenemos de mujer falso. Para la combinación mujer verdadero nos faltan 12 datos para llegar también a 14. De la combinación hombre verdadero necesitamos 10 datos.